Como digo siempre, que yo siempre he sido una cantante que toca la guitarra y no una guitarrista que canta. Lo que pasa que, bueno, pues me llevó por ahí la vida, ¿no? Que llegaste a cantar en el Auditorio Nacional también. Y que cumplí mi sueño con 17 añitos. Eso fue muy importante. Claro, me llevé la lección de sobre todo, de vivir conectada. O sea, yo entré en el conservatorio y musicología. Para mí eso fue... Bueno, digo... O todo o nada, ¿eh? De pronto, claro, o todo o nada. Que no te tienes por qué ceñir a un único rol de no, es que yo soy esto. Oye, y doctorado, Patri, y de pronto como que se te abre ahí... Ay, que esta persona me ha dicho que... Cosa que me gusta mucho porque también yo soy muy psicóloga. Yo, como digo siempre, yo soy musicóloga y muy psicóloga también, porque me gusta muchísimo la psicología. La academia es muy exigente y la investigación es muy... Un poco esclava. Nunca es suficiente. Yeah. Pero eso se ve en los predoctorales, en los postdoctorales y en lo que son ya casi profesores titulares. Es que nunca es suficiente por el sistema, o sea, por cómo está configurado todo, ¿no? Para que tú puedas ascender y puedas ser mejor. Eso es un melón. Bienvenidos todos a Streamcast. Hoy tenemos a una persona que ha terminado la carrera de musicología, que también ha estudiado canto, ha estudiado guitarra, está en el proceso ese de configurarse y de configurarnos como músicos, que hace bastantes cosas, la verdad. O sea, dedica su vida a moverse por el mundo musical y del arte, y que en sus ratos libres, o no tan libres, hace de Sherlock Holmes, como puede ser en el archivo Falla, investigando sobre una de sus obras neoclásicas, Sizé, y también es la presidenta de la JAM, de la Joven Asociación de Musicología de Madrid. Patricia Abradillo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes calurosas de inicio del mes de junio casi. Sí. Es un placer estar aquí y que me hayáis recibido en este sitio tan guay, que tengo ahí a 3 músicos acompañándome, no se ven en el plano, pero son maravillosos y con muchas ganas de hablar, de comentar, de charlar y de compartir, que al final es lo más importante. Sí. Muchas gracias de verdad por todo, por las palabras. Qué bonito. Bueno, así por entrar a musicología. ¿Qué te llamó a hacer musicología? ¿O fue lo primero que te vino o empezaste primero por algún instrumento? Pues mira, yo voy a contar un poco mi andadura por la música, que bueno, empezó en realidad desde bien pequeña porque mi abuelo era guitarrista y fue él quien me puso una guitarra en mis manos por primera vez. Y me acuerdo además que tocaba con el patio de mi casa, yo me sentía súper especial. Y bueno, ahí empezó un poco lo de la guitarra. Luego pasó un tiempo, pero siempre había apuntado maneras con la música, siempre en la asignatura del colegio. Además, despuntaba de alguna forma, ¿no? Era siempre como que confiaba en mí la profesora, pero bueno, yo como que, pues por falta de información, que podemos hablar también de eso, ¿no? Pues yo no me enteré hasta que llegué al instituto de que la música se estudiaba desde esa edad, desde pequeña, ¿no? Que yo pensaba, no, pues cuando sea mayor estudiaré música. Y no, y se empezaba a esa edad. Y bueno, pues fue cuando llegué al instituto que me encontré con un profesor maravilloso, que fue mi maestro y fue mi padre musical, Alejandro Vivas, puedo decir su nombre, con todo el orgullo del mundo, que es compositor. Además también, o sea, profesor y compositor. Que bueno, pues fue un poco quien empezó a ver en mí que, bueno, pues que yo realmente... tenía como esa inquietud por la música y bueno, y quizás ese talento también, ¿no? de tocar un instrumento. Y vengo aquí también a darle importancia a esto que me encontré con este profesor, porque creo que es algo que no es muy común en los institutos, en los colegios, y es que nosotros cuando entramos en primero de la ESO a música había una asignatura que se llamaba taller de música. Entonces estaban las optativas de francés, lo típico, ¿no? Y entre ellas estaba taller de música. Y yo dije, esto es para mí. Porque además tú entrabas a esa asignatura y el profesor Alejandro te daba a elegir entre guitarra o piano. Entonces, ¿qué pasó?
que yo me reencontré con la guitarra. Después de esos años que habían pasado desde que era bien pequeña, con 4 añitos con mi abuelo, me reencontré con la guitarra y con un profesor que estaba dispuesto a enseñarme a tocarla. Y ahí retomé la guitarra. Además que me acuerdo del día, es que fue mágico, porque fue esa sensación de cuando coges la guitarra por primera vez sin haberla tocado, que te da miedo que se rompan las cuerdas o como que se, ¿no? Como esa... Y yo me acuerdo que le decía a mis compañeros que esto no se rompe, que me lo decía mi abuelo, que no se rompe. Y bueno, y entonces pues ahí retomé y bueno, pues me fui dando cuenta, también gracias a este maestro, que empezó a confiar en mí, me empezó a decir, oye, ¿por qué no te presentas al conservatorio? Oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no sigues con...? Y yo pues fui directa, me preparé con él. Qué importante y qué necesario tener personas así en la vida. Es un melonazo, eso es muy importante. Es muy importante que lo sepamos nosotros los alumnos, pero es muy importante que sean conscientes también los profesores, porque creo que hay muchos profesores que son conscientes del impacto que pueden tener, pero hay otros que no son conscientes, tanto para bien como para mal. O sea, yo creo que un profesor te puede cambiar la vida, y fue mi caso, ¿no? Mira, de hecho, traigo aquí a colación una cosa que me gusta mucho, porque también yo soy muy psicóloga. Como digo siempre, yo soy musicóloga y muy psicóloga también, porque me gusta muchísimo la psicología. De hecho, ahora hablaré también sobre eso. En psicología hay un fenómeno, no sé cómo, sí, no te sé decir la jerga, ¿no? Que es la profecía autocumplida, que es básicamente pues el fenómeno por el que, como en este caso un profesor, pero también puede ser tus padres, puede ser alguien en el que tú depositas una confianza o que tienes una visión positiva sobre esa persona, pues en cómo la visión que tiene esa persona a la que tú admiras puede influir decisivamente, o al menos muchísimo, en lo que tú te conviertas. O sea, es como proyectar sobre ti algo y tú, como ves que se está proyectando sobre ti eso, empiezas a como a coger más confianza, ¿no? Y entonces a mí fue lo que me pasó en el instituto con esta asignatura, con este profesor, fue profecía autocumplida tal cual. Es, yo confío en ti, estoy viendo que tienes estas habilidades, este talento, además eres trabajadora, entonces es como te empiezan a meter cosas a cabeza y dices, pues igual sí, y entonces lo haces, ¿no? Entonces... Ay, acabo de liarla. Bueno, no es profecía autocumplida, es efecto Pigmalión. Efecto Pigmalión. Y lo contrario, o sea, en negativo, es la profecía autocumplida, que es cuando le dices a un niño, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, y al final se cae. O sea, en positivo es efecto Pigmalión, que es lo que he dicho de que Alejandro o sea, en este caso el profesor te hace algo positivo, y profecía autocumplida cuando es negativo. Pero bueno. Claro, cuando te inducen a que es... Eso es. O sea, como que estás haciendo algo mal y te lo crees, ¿no? Claro, es eso, es como las expectativas externas pueden influir muchísimo en tu autopercepción y en lo que, por ende, y pues hagas, ¿no? Entonces... Claro, es que al final nos importa mucho las referencias, o sea, las personas referencia y los comentarios que recibimos sobre nuestro trabajo, sobre nuestra personalidad. Claro. Y dices, uno mismo se puede sentir de una forma y la opinión del que está delante es que o sea, a veces nos ayuda mucho, si es en positivo, claro, y a veces nos destroza. Sí, más en figuras, bueno, pues de autoridad o figuras que nosotros consideramos relevantes o que valoramos, que sí, realmente es muy importante. Es muy importante y desde aquí animo a adquirir una mayor conciencia a los profesores, las profesoras, los mentores, todo, incluso los padres, ¿no? Todos, a que adquiramos conciencia todos de cómo nuestras palabras, nuestras acciones pueden realmente marcar una diferencia en la persona con la que estamos hablando o que tenemos delante. Y bueno, pues después de este pequeño paréntesis...
Pues efectivamente, sí, con este profesor tuve un efecto Pygmalion, tal cual. Sus expectativas influyeron en que yo al final decidiera hacer el conservatorio, que me apuntase a una escuela de música y que empezara a cantar en su coro, porque él está metido en el coro Thalía, que gracias a él también entré a un coro semiprofesional, con el que también empecé mis andaduras pues como cantante, y a verme un poco pues en ese rol. Y con el coro con el que llegaste a cantar en el Auditorio Nacional también. Y que cumplí mi sueño con 17 añitos, que fue, claro, eso fue muy importante, todo ese proceso, porque fue verme a mí como como ejerciendo, como verme en ese con esa vida, ¿no? Como siendo cantante y viéndome en esa sala tan grande como es el Auditorio Nacional. Además fue muy bonito porque me estrené con el Requiem de Mozart, con lo cual fue muy, muy especial, que me acuerdo además que estaba yo empezando casi a solfear. Si es que yo empecé en serio con la música con 15 años y yo entré a este coro con 17. Entonces estaba casi aprendiendo a solfear, pero me aprendí el Requiem de Mozart y salió fantástico, ¿no? Entonces también te das cuenta de lo que hace la vocación y de lo que hace hacer algo que te gusta y que te apasiona, ¿no? Y eso fue muy importante. Y bueno, pues como yo empecé con 15 años, dije, jolín, pues es que voy a empezar el conservatorio ahora, pues que para cuando lo acabe, madre mía, que se me van a dar los 30 años. Entonces, claro, pensé un poco, pues la jugada de, pues igual tendría que ir a la universidad, me saco una carrera, tal. ¿Qué opciones tenía? Como no conocía por aquel entonces en bachillerato musicología, dije, pues ¿qué me gusta? Psicología. Digo, pues nada, hago bachillerato de ciencias, que además me gustaba sobre todo biología y demás, y hice el bachillerato de ciencias biosanitarias. Hasta que un día, que también me acuerdo, me dio por buscar, pero es que tiene que haber una carrera en la universidad, yo creo que sea de música, porque es que ¿cómo no va a haber una carrera? Además del conservatorio superior, ¿no? Digo, la historia de la música que estoy dando yo ahora en el instituto, habrá una, igual que se enseña historia en la universidad, tendría que haber una disciplina que estudiara esto, ¿no? Sí. Y me puse a buscar y efectivamente estaba la musicología. Estaba la musicología en la Universidad Complutense de Madrid, que encima era como, yo no sé qué tenía con la Complutense, que yo decía, esta es mi universidad, y yo quería la Complutense, por lo que sea, no sé por qué. Porque la había visitado en su momento, pues yo qué sé, lo típico de una visita con el instituto y tal, y nada, y me gustaba la Complutense, y dije, bueno, pues ya está, musicología en la Complutense. ¿Qué pasaba? Que yo ya llevaba año y pico de bachillerato de ciencias y yo no tenía ni idea de que había unas asignaturas que te ponderaban para la EBAU en X carreras, entonces bueno. Sí, que además aquí en musicología en Madrid te piden la nota de corte es más alta que en otras comunidades autónomas. Sí, bueno, en Valladolid, por ejemplo, es un 5. No, pues en la Complu, en mi año creo que fue un 7,8 en la Complu, o sea que tampoco es pero mucho. 2 puntos se nota. O sea, claro. No es tanto, pero 2 puntos y pico se nota. Claro, entonces me vi con la cosa de que estaba con el bachillerato de ciencias y digo, ¿y qué hago yo ahora? No me iba a cambiar, porque digo, es que no me va a cambiar. Lo termino y ya está. Con la casualidad de que justo fue el año de la pandemia y nos dejaron un mes más para estudiar la EBAU porque se retrasó con toda la pandemia. ¿Y qué hice yo? Pues que empleé ese mes en prepararme por mi cuenta Historia del Arte y Filosofía. Y con eso tiré, porque además es que llevaba el lastre de las matemáticas. Bueno, ya te digo, Que las matemáticas... Yo en tercero de la ESO, en cuarto, las matemáticas fenomenal. O sea, a mí me decías, tú tienes que hacer esto y aplicas este método y lo sacas, perfecto. Ya cuando tenía que pensar lógico-matemáticamente y de ahí sacar cosas ya, que es lo que se pide en bachillerato, ¿no? Yo ya en mi cabeza como que colapsaba y no, lo siento, yo tengo inteligencia emocional, tengo inteligencia musical, pero inteligencia lógico-matemática pues no es mi fuerte. Y entonces, bueno, pues tenía encima el lastre de que las matemáticas iba a ser una nota bajísima, suspensa. Entonces, claro, dices, en la fase general voy a tener muy buena nota en todo porque me lo he preparado todo bien y se me da bien.
pero la matemática va a hacer así, ¡pum! Claro. Entonces mi miedo era, ¿y si lo demás no me sale tan bien y no entro a la carrera, ¿no? Entonces por eso quise utilizar ese mes para prepararme bien aquellas asignaturas que me iban a poder subir la nota, aunque no las hubiera cursado, pero bueno, pues tuve unos buenos amigos que me pasaron unos buenos apuntes, que importantes son los amigos también. Sí, y los buenos apuntes. Y los buenos apuntes, sí, completamente. Y nada, y me preparé esas asignaturas por mi cuenta, entré a musicología y bueno, y ahí empezó todo un abanico de posibilidades de lo que era la música, porque yo iba con la idea de que la musicología era solamente pues historia de la música, ¿no? Y luego te das cuenta de que es mucho más. Tiene muchas vertientes. Sí. ¿Qué fue lo que más te impactó cuando llegaste? Cuando llegué, bueno, claro, a ver, yo empecé en el año del COVID, empecé en 2020 mi promoción. Entonces, claro, digamos que el contacto físico con los compañeros complicado. Y con los profesores eso, igual, también con complicado. los profesores, que eso es lo que más se nota, ¿no? Las clases online, que era todo muy frío. Dentro de que los profesores y los alumnos nos esforzábamos más o menos porque hubiera un poco más de dinámica, ¿no? Claro, además es que te pilla justo en un momento en que estás conociendo a todo el mundo. Claro. O sea, si por lo menos ya conoces a los compañeros de antes, claro, dices, vale, es una pena verlo online o tal, o a lo mejor tener mascarilla. En ese momento no había no era mascarilla porque no lo estabais presencialmente. No, claro, además creo que íbamos presencialmente, yo creo, una vez al mes. Entonces que ya ves tú que Una vez al mes. No había posibilidad de poder socializar bien, de conocer. Es que no ponía ni caras a mis compañeros. Entonces, claro, era pues un poco triste. Pero lo que más me sorprendió, pues yo creo que sí, que fue eso, como de pronto ver que tenía una asignatura que era músicas del mundo, literatura, teatro, que además eso se dan primero. Sí. Teatro creo que es una asignatura obligatoria para los alumnos de musicología y para los músicos. Y con ella... Teatro, porque yo he dado la asignatura de artes escénicas, que imagino que engloba un poco... El temario era un poco de lo que es la historia del teatro, en plan... Sí, pues igual. Cosas más prácticas sí. de lo que es la representación escénica, ¿no? Sí, cosas técnicas de... Sí, eso era un poco eso, Vale. Pero creo que, si no recuerdo mal, en esta asignatura se centraba más en la historia del teatro. Ajá. Entonces íbamos viendo pues los diferentes, ¿no? Las diferentes épocas con sus diferentes estilos y demás. Teatro práctico como tal, o no tan práctico, sino más aplicado a la escena, no dimos tanto. Y creo que eso es algo muy importante. Y con ello también vengo aquí a hacer otro comentario, que es la importancia de la dramaturgia y de cómo funciona el teatro y de la implantación de una asignatura que se llama dramaturgia musical, que no la tenemos en la Complutense, pero que sé que en la Autónoma creo que sí que la tienen. Y es muy importante porque al final, claro, tú cuando estudias el teatro musical necesitas tener también las herramientas, no solo analizar la música desde el punto de vista de las estructuras musicales, solo musicales, ¿no? Tú cuando tienes una acción representada con música hay que ver un poco los diálogos entre la escena, de lo que se está representando, claro, y cómo la música dialoga con eso. Sí, porque se sucede todo en el mismo momento. Claro. Y tiene que ver una cosa con la otra, entonces no se puede estudiar una cosa aislada. Claro. Yo, por ejemplo, en artes escénicas sí que lo di. La dramaturgia musical sí que... Pero al final estaba dentro de la asignatura. Claro. No era una asignatura independiente. Tampoco sé si daría para una asignatura... Bueno, sí queda para una asignatura independiente. Sí da. Pero claro, es una cosa tan específica a lo mejor. Pero sí, es muy importante. Sobre todo a la hora de estudiar las representaciones. Claro, ya que ya no hablo solo de ópera o de zarzuela, hablo también del musical de Broadway o claro, yo qué sé, ¿no? De cómo entender Hamilton, por ejemplo, ¿no? Que eso es como... O sea, ese es como un ejemplo, ¿no? sobre todo esto. Entonces sí, es importante también, yo creo, como que tener esa asignatura.
Y bueno, y retomando la pregunta de qué fue lo que más me llama la atención, pues lo que del grado, pues lo que comentaba, yo creo que es esa cantidad de asignaturas de pronto no tan diferentes una de otra. De pronto pues tenías músicas del mundo, pero luego tenías teatro, como decimos, pero luego también tenías música de la antigüedad y la Edad Media, y luego había otra que era sociología de la música, que a mí me gustó mucho. Entonces te das cuenta de que la musicología, claro, que no era solo historia de la música, que a mí es lo que a mí me encanta, ¿no? Es como mi itinerario, sino que hay muchísimas más cosas que además se sirven como herramientas para ir uniendo, ¿no? Que no es solo una cosa estanca, otra cosa, o haces esto o haces esto, ¿no? Tú puedes tirar de diferentes hilos e ir uniéndolos y que te sirvan para crear lo que tú estés haciendo, ¿no? De investigación, de trabajo. Sí, sí, lo hablamos con Patricia Baudot, que te dan la llave y luego la aprovechas cuando en el momento en el que lo necesites. Sí. O sea, tú lo estudias y a veces uno siente, porque le comentaba que a veces alguna asignatura que he estudiado yo durante el instituto y tal, como que no me servía para nada, pero también es porque en ese momento sientes que no te sirve para nada, pero a lo mejor después la sabes aprovechar. Ya, eso fue un aprendizaje en la universidad, bueno. Sí, porque tú estudias cosas en el instituto y dices, ¿esto para qué? ¿No? O sea, y la historia, y te la memorizabas y pues bueno, pues ya está, pues te hago el pues examen. Si me lo piden y tengo que hacer un examen, pues para adelante. Pues ya ¿no? está, ¿no? Fíjate que con historia de la música no me pasaba, con historia de la música me ponía yo ahí a entenderlo, pero bueno, ¿no? Pues al final cada uno pues con sus inquietudes. Claro. Pero ahora te das cuenta de, qué importante es una buena base, ¿no? Incluso me ha pasado con la sintaxis, ¿no? Pues para entender cómo te expresas y las faltas de ortografía, las faltas también de, no sé, pues eso, de cómo conformas bien las oraciones, las frases, ¿no? Entonces te das cuenta de que todo lo que has aprendido, igual en ese momento no veías los resultados, pero cuando has necesitado de ello, ha estado. En mayor o menor medida, lógicamente, ¿no? Porque hay unas cosas que tenemos más interiorizadas, otras que menos. Yo hay ciertas cosas de matemáticas que no me acuerdo, evidentemente, no te sé integrar, no te sé hacer una derivada, pero en el fondo también todo eso que tú has dado, aunque tú no te acuerdes de cómo se hace, aunque no eso, yo creo que te ha abierto en su momento como una parcelita en tu cabeza, ¿no? Que te hace ver el mundo de otra manera, ¿no? Y al final eso es el conocimiento. No es tanto tener... Porque además hoy en día hay mucha información, ¿no? Yo tengo una profesora, Cristina Bordas, que además este año se ha jubilado ya, ¿no? Ella sigue como emérita, pero ya este año ha sido su última clase y decía en su última clase que estamos en un tiempo en el que hay mucha información, pero que la información no equivale al conocimiento, ¿no? Entonces ahí está el conocimiento. Y el estar abierto de mente y el haber vivido cosas que te hayan permitido abrir, ¿no? Expandir tu... Sí, luego la experiencia y con ese conocimiento es lo que es por donde te permite ir guiando el camino. Claro. Porque luego también, al igual que hay conocimiento y desconocimiento, porque también hay mucha información. Claro. Entonces, luego, al final, lo que ayuda a cribar una cosa y otra es la crítica que puede tener uno mismo con los conocimientos que tiene. Efectivamente. Y esa fue otra de las cosas que a mí me marcó más de la universidad. Que tú ya no vas ahí a memorizar cosas o a adquirir meramente información. Tú vas ahí a reflexionar. Y lo que se valora es la reflexión. Quizá en más medida, ¿no? Eso a lo largo del máster, doctorado ya es como lo máximo de eso, ¿no? Pero sí, al menos el espíritu crítico, el saber contrastar, el preguntarte, sobre todo el hacerte preguntas. El hacerte preguntas, no tener tantas certezas, sino hacerte preguntas, que eso es lo más importante de todo. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? Y entonces si esto es así, pero ¿y esto por qué? O dudar también, ¿no? Eso es lo más valioso también, que volviendo también a la pregunta, ¿no? De qué fue lo que más, no solo de la musicología, sino de la universidad. Sí, el aprendizaje también de tener compañeros y compañeras que están en ese aprendizaje y descubriendo muchas vertientes de una misma carrera y compartiendo cosas. Además, en un campus universitario que te permite estar en contacto con gente de otras carreras. Bueno, eso también es Eso yo lo veo muy importante. Y, por ejemplo, en el superior de
de Atocha, de Madrid, Ujú. no podemos disfrutar de eso. Ya. Que es un poco una pena, pero bueno, yo como también he tenido el mundo de musicología en Valladolid, que también estaba Claro. con más facultades, pues podías abrir mejor la mente. Es que a mí eso me ha ayudado a abrir mucho la mente. Sí. Y sí, o sea, y también como conocer otras formas de cómo se está haciéndolo en otra facultad o en otra carrera. Yo creo que es muy importante. Pero es que da igual que sea... No tiene por qué ser una carrera de tu misma facultad. Que yo he conocido a compañeros que eran enfermeros, que eran biólogos, que que estudiaban Bellas Artes. Y a mí toda esa gente de alguna forma me ha aportado algo. Porque te hace también expandirte, ¿no? Y también aquí vengo a hacer otro... Parezco una madre. No, está genial. Es que soy muy mamá. Vengo aquí a hacer otro... a animar a la gente a que también aproveche su vida universitaria. No como es que tienes que aprovechar, es que tienes... Pero sí abrazarlo. O al menos mantenerse abierto a todo lo que te puede ofrecer la universidad, porque que no solo son las clases y que no solo son los compañeros de las clases y los profesores, también es los compañeros de otras facultades, las actividades diarias tanto académicas como de divulgación que se hacen en la universidad, las oportunidades que te puede ofrecer la universidad, y con esto podemos ir ya, ¿no? Como he terminado donde estoy. Todo eso, al final, de alguna forma también te va a alimentar. Y te va a dar más perspectiva también, ¿no? De conocer, incluso lo que creas que es más remoto, que dices, esto no me va... Pues igual en algún momento de tu vida... Y cuando menos te lo esperes, va a ser cuando... Te viene bien. Te va a venir genial, sí. Haberlo sabido, simplemente haberlo sabido. Claro, sí. Sí, que a veces no es haberlo estudiado, ¿no? Claro, no, que es haberlo vivido. Haberlo vivido. Hay cosas que por mucho que tú expliques tienes que vivir. Sí. Eso es importante. Y luego vas viviendo en la carrera y te van saliendo oportunidades, ¿no? Sí. O no sé si quieres hablar primero de conservatorio, primero de... Porque claro, hablamos de vivir, pero claro, no toda la vida vivida ha sido en musicología. Claro. Bueno, pues a ver, sí, podemos ir por orden Por donde prefieras. De mi vida, cronológico. Pues yo, claro, ya he contado lo del instituto, retomé la guitarra y entré en el conservatorio. Y entré en el conservatorio al mismo tiempo que entré en la universidad. O sea, yo entré en el conservatorio de musicología. Para mí eso fue... Bueno, digo... O todo o nada, ¿eh? De pronto, claro, o todo o nada. O sea, yo venía de hacer mi bachillerato biosanitario cantando en mi coro, súper feliz. Pero claro, era como, madre mía, es que por fin voy a poder dedicar mi vida a lo que a mí me apasiona y lo que me hace feliz enteramente. Porque voy a estar por las mañanas estudiando musicología y por las tardes yendo al conservatorio. O sea, y luego encima los ensayos del coro. O sea, era como centralizar mi vida en todo eso. Y bueno, pues entré al conservatorio, entré al grado de guitarra y ahí empecé con guitarra y empecé a meterle caña con el solfeo, pues las asignaturas que al final tienes que hacer, que a mí me encantaban, porque al final yo realmente hice el conservatorio por eso. O sea, yo elegí guitarra porque era el instrumento que yo había empezado. Luego me enteré de que había canto y dije, me cachis. Y no sabía yo esto de que había canto. Pero también entre comillas, porque no puedes empezar con el canto desde cero. Claro, o sea, del grado profesional. Claro, entras directamente en profesional y te piden una prueba. Eso es. Que ya requiere de unos conocimientos previos. Claro, entonces yo por eso mi prioridad era sobre todo también de cara a la musicología, aprender solfeo a tope, aprender teoría musical a tope y demás. Porque era para mí lo que más me urgía. Luego el tema de tener un instrumento también era muy importante y lo valoraba. Pero bueno, es un poco lo que yo digo siempre, que yo no me veía siendo guitarrista. Yo tocaba la guitarra porque era lo que yo había tocado siempre y porque me gustaba, pero yo no me veía como guitarrista. Y más teniendo la experiencia del coro, claro, con todo eso de verte tú cantando, en fin, como digo siempre, que yo siempre he sido una cantante que toca la guitarra y no una guitarrista que canta.
Lo que pasa que, bueno, pues me llevó por ahí la vida, ¿no? En ese momento. Claro. Y nada, y eso, prioricé todo eso, como digo, y estuve haciendo el grado profesional de guitarra mientras hacía musicología, como digo. Y llegó un punto que, pues, que me tocó un poco elegir, porque tú bien sabes que la guitarra es un instrumento muy demandante. O sea, cualquier instrumento es... Esto ya partiendo de la base de que cualquier instrumento es muy demandante de tiempo, de esfuerzo, de práctica y bueno, tú cuando estudias un instrumento realmente inviertes tiempo e inviertes esfuerzo. Entonces, y con la guitarra encima, que es un instrumento muy poco agradecido. Es que cuesta. La guitarra, que suene bien. Claro, tú me entiendes en ese sentido. Sí. Cuesta mucho. Claro, pues es como que perfeccionas mucho, se prima mucho perfeccionar la técnica, sobre todo el sonido, se trabaja mucho sobre el sonido. Entonces, bueno, pues llegó un punto en el que, claro, era tal el nivel, ya llega a cierto nivel en el que se me empezaba a demandar más tiempo y más esfuerzo. Tiempo y esfuerzo que yo estaba dedicando a musicología y a canto. Entonces, bueno, a canto, en ese sentido, al coro, ¿no? Entonces, pues bueno, valoré y me costó mucho decidirme porque, bueno, yo soy de las que pensaba que cuando se empieza algo se acaba, ¿no? Uh-huh. Luego te das cuenta de que... Eso traigo aquí a colación otro término que se utiliza en psicología, pero también es de economía, que es la falacia del costo hundido, ¿no? Que parece que lo que empieza lo tienes que acabar porque, claro, ya llevas muchos años, entonces ¿cómo no lo vas a acabar? Todo el dinero, todo el tiempo, el esfuerzo o incluso el dinero que llevas invertido, ¿cómo no vas a acabar eso? Pues bueno, pues hay veces que no, porque si te está suponiendo a ti un malestar o te está suponiendo a ti un esfuerzo que realmente no te llena y que realmente te hace sentir ya que no merece la pena, que no te... Sí, o que en ese momento a lo mejor no toca. Que no te compensa, claro. Porque no toca simplemente en ese momento, pues yo creo que es una decisión válida y de hecho de cuidarse, ¿no? De amor propio, el decir, oye, pues ser honesto con uno mismo y decir, oye, pues creo que no es el momento, no estoy en el momento de querer priorizar esto. Además, soy consciente de que no tengo ese don por el que... Bueno, hay otras personas que sabemos que les cuesta menos, ¿no? Hay personas que se ponen ahí igual a estudiar, yo qué sé, con 1 hora y media diaria tienen ya la obra preparada. Igual yo necesitaba 3 horas al día para preparar la misma obra, ¿no? Entonces yo creo que también hay que ser honesto y decir, oye... Pues pasa esto, yo igual no tengo esa facilidad, que está bien, pero tampoco estoy por la labor de emplear las horas que se me demandan para llegar al nivel, ¿no? Que se me sí, si luego encima no lo estás disfrutando. Claro. Como podrías estar disfrutando el cantar. Eso es. El estudiar cosas que te estaban llenando. Claro, entonces así fue. Valoré y vengo también aquí a darle importancia a la figura de los orientadores educativos. Muy importantes también, además de los maestros, de los profesores, los orientadores educativos. Que muchas veces brillan por su ausencia. Claro. En los centros, quiero decir. En los centros, y es verdad. Y yo tomé esta decisión por mi orientadora, porque yo pedí cita con ella y le digo, mira, voy a aprovechar ya que tengo esta herramienta, y se lo cuento, y fue ella la que me dijo... ¿Orientadora en la carrera de musicología? No, en el grado, en el conservatorio. ¿En el conservatorio? Sí. Que en el grado también debería haber una... En musicología, en las universidades también debería haber una figura, y ahí sí que no la hay, de orientador o de orientadora. Eso, digo, me parecía como algo extraño. Digo, ¿orientador en la universidad? No. Ojalá. Porque de hecho, es que solo una persona me parece poco también. Sí, para todo un centro, claro. Sí. Pero bueno, pues mira, tuve la suerte de contar con esa herramienta y hablé con ella y me dijo, también se llamaba Patricia, y me dijo... es que es blanco y en botella, Patri. Lo que pasa es que te está paralizando el miedo de tomar la decisión. Pero tú no quieres seguir. Tú quieres cantar. Y ya fue como, pues es verdad, a ver qué voy a decir. Era más la toma de decisión de, jolín, le voy a tener que explicar esto a mi profa de guitarra. ¿Qué cosa?
Y la profa ya sabía que yo ya no quería, era la primera que sabía que yo ya no iba a seguir por ahí, que no estaba disfrutando y que no. Entonces dice, jo, qué tonta, ¿no? Que el tiempo que he estado sufriendo, ¿no? Pero bueno, pues al final... Sí, pero te llevaste la lección también. Claro, me llevé la lección de sobre todo de vivir conectada con lo que tú quieres hacer y con lo que te hace feliz, ¿no? ¿Y con la familia fue fácil? Porque a veces también ese lado, Sí. en muchos tipos de familias, está claro, ¿no? Sí. Hay algunos que a lo mejor eso te lo pueden poner muy fácil, el decir, oye, pues si no te gusta no vas a estar sufriendo. Ya. Y otros que dicen, pues es que esto, pues mira, ya que lo has empezado lo tienes que acabar. ¿No? Yo tuve suerte, la verdad, que yo con mi familia en ese sentido, ellos me quieren ver bien, me quieren ver feliz, creo que también les he dado motivos para confiar en mí. Entonces, ya está. Y que también mi madre era la primera, igual que mi profa de guitarra, que veía a esta niña, lo que tienes que cantar, no que toca la guitarra, si ella lo que disfruta es cantar, no toca la guitarra. O sea que al final muchas veces incluso lo saben ellos antes que tú, ¿no? Porque lo vas reflejando. Claro, porque lo vas reflejando y te ven y claro, porque también muchas veces como vivimos en nuestro propio cuerpo, ¿no? Es como que ven las cosas pues desde ti. Y entonces desde ti, desde dentro, pues tienes tú como tu mundo ahí que te forma, o tu identidad también, que eso es otro papel, otra cosa que entra en juego, que es como, la guitarra formaba parte de mi identidad, ¿no? Pues por mi abuelo, incluso hasta por la música que yo escuchaba. Pero también era el canto, ¿no? Y aquí vuelvo a traer a colación otra vez de psicología. ¿Ves? Es que fíjate, yo también iba para psicóloga. Sí. Estás a tiempo, ¿eh? Vamos, más que a tiempo. Nunca se sabe, ¿no? Pero sería ya por amor al arte, claro, no por otra cosa. Que luego nos ponemos a tirar la musicoterapia, no sé qué. Claro, hombre. No, y que canto tiene mucho de psicología. Ahora hablaremos si sale el tema también de ello, ¿no? Y si no sale, me lo traes a colación. Claro, de hecho te lo voy a traer directamente porque estoy cayendo ahora. Mira, ahí no me acuerdo el nombre del autor, pero esto trabajo yo mucho con mi maestra de canto, con Raquel Andueza. Y gracias a las profas, a sus maestras italianas, Lisa Paglini y Mariana Brilla, que han trabajado sobre esto. Que en psicología no hay un autor que habla sobre la teoría de las partes, ¿no? Que es como que nosotros estamos formados de muchos frasquitos, de muchas partes chiquititas que forman parte de nosotros. Es decir, yo soy la Patri risueña, pero también soy la Patri triste. Y también soy la Patri que se enfada y mataría a alguien. No literalmente, ¿no? Pero sí, que te pueden llevar hasta el punto de... Claro, ¿no? Y que o la Patri, yo qué sé, ¿no? Entonces... todo eso forma y está ahí. Lo que pasa es que nosotros, pues por nuestra mochilita de vida, por nuestras vivencias, por lo que hemos aprendido directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, en nosotros predominan más X partes. La patria responsable, en mi caso, era la patria madura, la patria proveedora, la patria ejecutiva. Pero también, lo que te digo, también está la patria inestable, igual que no está bien. Está la patria no tan responsable, que se quiere divertir, ¿no? Entonces, que no te tienes por qué ceñir a un único rol de no, es que yo soy esto. No, es tu rol, bueno, puede haber sido tu rol estos últimos años. O en X circunstancias también. Por X circunstancias. Estos últimos años de tu vida desde que naciste, porque es lo que tú habías aprendido. Pero eso no significa que no esté en ti las otras partes. Y con esto aplica la guitarra, pues bueno, yo soy la Patri guitarrista, pero también era la Patri cantante. Yo era soy la Patri de música antigua, pero también soy la Patri de coros de ópera. Y está bien, pero porque al final es eso, ¿no? O sea, no te puedes... No, es que soy esto y solo esto, ¿no? Sí, que nadie te debería juzgar, y si alguien te juzga, pues que se vaya por ahí, que al final es tu vida y si alguien te juzga... lo más importante eres tú. Claro, es porque no te quiere bien, sinceramente, ¿no? Porque... Sí, porque quien te quiere bien te ayuda, te da un consejo, te
pero primero te escucha. Claro, o te valida tal y como eres, ¿no? Y en tu esencia, en apreciar que no solo eres una cosa, ¿no? En que también es más complejo Y en todo. cómo beneficias a la otra persona, que a veces es como, no, es que tú influyes en mí y tal. Bueno, pues a lo mejor deberíamos de alejarnos, ¿no? Sí. Porque, sí, completamente de acuerdo. Sí, entonces, bueno, pues eso fue quizá no una renuncia, sino un punto de inicio en el que yo me empecé a plantear pues ese tipo de cosas, ¿no? Igual fue como el detonante de todo lo que ha venido después, que fue eso, tomar la decisión de dejo guitarra y no pasa absolutamente nada porque la guitarra va a seguir formando parte de mí de una forma o de otra. No tiene por qué ser igual tocándola, pero puede ser escuchando las obras que yo he aprendido gracias a tocarlas, ¿no? A escuchar mi playlist de guitarra en Spotify, ¿no? O puede ser a través de las partituras que he heredado de mi abuelo, ¿no? O incluso del estudio de X guitarrista, ¿no? Que hay muchas formas, ¿no? Que de una forma u otra te va a ayudar. Claro, y que pues si tienes una conversación con otro guitarrista que te va a acompañar en algún momento, le puedes ya decir sabe. por dónde. Claro, ya. Sí, ya tienes esa sensibilidad. Que sí, parece una tontería, pero es que pero... la línea de diálogo se convierte en una línea en la que las dos personas se pueden llegar a entender muy bien. Sí, nada más, por ejemplo, los cantantes que hay cada cantante que se piensa que es como, a ver, que no estás tú solo, que no estás tú sola, que hay alguien que te está acompañando, ¿no? Pues, hombre, yo como guitarrista, o que te dicen, ay, no, es que esta tonalidad, pero cámbiala. Pero que no es tan fácil, ¿eh? Que me tengo que poner yo a ver ahora como lo... Cejilla bien, pero bueno. Hombre. Bueno, ahí también está el propio guitarrista que tiene que darle de tal, pero... Sí, bueno, que lo entendemos y, hombre, pues... Pero es que es bien complicado. Claro, y no tampoco, ya... igual hay que ser un poquito... Y que es una cosa que a los guitarristas en una formación de profesional, claro, que viene siendo 10 años... no se ha agilizado a hacer. O sea, tú lees partituras y todo lo que tú quieras, pero cambiar de tonalidad así... No. Lo que son los hacks que te sirven para tu día a día, eso yo creo que en el superior, ¿no? Pero eso es un melón también grande. Claro, ¿no? En el superior al final lo vas aprendiendo pues de compañeros también, de preguntarle al profesor, de hacer muchas preguntas siempre, de interesarse por adquirir más conocimientos que luego encima sean prácticos en tu día a día. Claro. Que no formen parte de una guía didáctica únicamente. Sí, que se salen de lo habitual, ¿no? De lo ordinario. Pues sí. Entonces, bueno, sí que al final todo ello, pues a mí de alguna forma, lo que hablábamos antes, que al final de alguna forma te sirve para X o para Y. Y bueno, y pues como decía, ¿no? Fue un poco el detonante de empezar a tener conciencia sobre mi vida, sobre mis decisiones y sobre qué era lo que yo realmente quería. Y no solo lo que quería, sino lo que necesitaba también. Bueno, que ahí empecé a tener conciencia de empezar a tomar las decisiones sobre mi vida, aunque fueran decisiones incómodas, aunque fueran decisiones que quizá con las que quizá decepcionaba a gente. Que luego tampoco pasó, ¿Pero sí que lo pensabas en ese momento? ¿O? Sí, no sé, o era más... Creo que no era un miedo real de voy a decepcionar a esta persona porque realmente la voy a decepcionar. Creo que era más de mi mochilita de vida, de como yo siempre he sido como muy la buena alumna, la buena hija, la buena tal. Era como, jolín, es que igual esto no me pega a mí. No, igual como, qué miedo, igual ahora me van a empezar a ver como una cabra loca, como que quiere una cosa... que quiere una cosa un año y al año siguiente no lo quiere, pero bueno. Pero no hay nada mejor como probarlo y darte cuenta de... Mira, has dicho una cosa que dice mi madre. Sí, es que esa frase de mi madre fue... Me dijo, pues hija, pues tendrás que probarlo para saber si te gusta. Pues es que claro, tendrás que probarlo, pues es que si no lo pruebas no... Y es así, creo que ahora estamos en edad también de jugar un poco y de ir viendo tu camino para ir calibrando, pues que sí, que no. Es mejor probarlo y darte cuenta de que no. Hombre. A no haberlo probado y quedarte con las ganas. De quedarse con las ganas... Es muy mala idea. Muy mala idea. Porque vas a vivir frustrado. Y no hay que vivir. No se puede vivir la vida frustrado. Estamos de paso y hay que disfrutar todo lo que se pueda. Sí. Bueno, disfrutar. O sea, hay que tener todos esos botecitos que decías, ¿no? Eso es, sí. Sí. Aplicado a la vida, así en general, ¿no? Sí, justo. Me pongo aristotélica también.
Es que soy musicóloga, ¿verdad? No, pero Musicóloga, sí, muy psicóloga. Yo soy musicóloga, Muy muy de todo. psicóloga, cantante intensa, yo barroca, es que claro, es que lo tenéis todo. No, pero bueno, que Aristóteles ya lo decía, ¿no? Que al final la felicidad te lo da tener un equilibrio entre todas las partes de tu vida y equilibrio en general. La felicidad te la da el equilibrio. Y es así. Y cierto es. Sí, sí. La aplica también a la vida, ¿no? Cuando no solo trabajas, no. Cuando solo familia, no. O sea, al final lo ideal es como intentar, que tampoco se puede conseguir siempre. No, luego en la tampoco. práctica es imposible tener un equilibrio en todos los campos de la vida. Eso es. Pero bueno, ser consciente y decir, oye, pues igual estoy dejando un poco de lado esto, pues venga, a ver. Sobre todo si sientes que te produce un malestar. Porque si te produce un malestar es porque tu cuerpo también te está diciendo, ¿no? Te está hablando, te está diciendo, oye, igual esto, pues deberías emplearle un poquito más de tiempo del que le estabas empleando. Bueno, pues también tu cuerpo te habla, si es que el cuerpo también es muy sabio. Y a mí me pasa también eso, que me pasa ahora de hecho, que como que lo odio y lo amo a la vez. Que mi cuerpo es como que me empieza a obsesionar cuando estoy haciendo algo que no está conectado con lo que yo realmente quiero de la forma más genuina, más pura y más tal. Me empiezo como a obsesionar y como que mi mente me empieza a lanzar señales de aquí no es, esto no es. Deberíamos probar con otra cosa. Y hasta que no lo hago, no para. Y luego cambias y paz. Y luego cambio y paz. Y es algo que dice, bueno, pues está bien, se vive un poco... Es una forma muy intensa de vivir, pero bueno... Sí, bueno, pero tienes el indicador y lo tienes Claro. dentro. Sí, es que es como la forma que tiene mi cuerpo un poco después de haber aprendido esa lección, de decirme, sobre todo porque yo ahora creo en un punto que también fue gracias a eso, ¿no? A partir de esa decisión que fue el año pasado. Si es que parece que estoy hablando aquí de hace 1000 años y no, eso fue el año pasado. Va a ser además un año. Y desde entonces eso tomas conciencia y es como que mi mayor propósito es vivir como conectada y hacer lo que a mí realmente me llene. Habrá momentos de tu vida en los que tendrás que bueno, pues que pasar por cosas que igual no te llenan tanto, aceptar, frustrarse un poco, tampoco está mal frustrarse. O sea, creo que hay que tener un poquito de tolerancia a la frustración. De hecho, son emociones que si salen será por algo. Claro. Y el tema no es quedarte ahí frustrado o quedarse siempre en el barro. Eso no es. La frustración es muy sana y si sale lo que dices tú es porque hay algo que cambiar y ya está, ¿no? Y es lo que te mueve también a cambiarlo. Sí. Entonces... Sí, porque si lo estás pasando mal, pero luego no lo manifiestas pasándolo mal, sino que te quedas igual, te quedas como asertivo y no le pones más emociones, No. te quedas No, es que ¿sabes lo que pasa, plana, no. David? Que te encuentras con gente que está desconectada Ya. de sus emociones, que eso me parece como lo más triste del mundo. Hay gente que no ha tomado una decisión en su vida o gente que, bueno, pues que por lo que sea ha aprendido o, bueno, ha visto que su forma de mecanismo de defensa, porque por lo que sea le da miedo mostrarse, que al final se convierten en personas, como digo yo, en momias, que ni sienten ni padecen y es una pena tremenda. Y encima, si eres músico, Ya. es que no tiene sentido. Y está decir. repleto de personas impersonales. Y ahí traemos también que puedes tener mucha técnica y está muy bien, pues la técnica es muy importante, o sea, de verdad, súper importante. Y en la guitarra. Y en la guitarra. Y en canto también. Sí, bueno, en todos los instrumentos. He dicho la guitarra pues porque justo aquí... Porque nos pilla, claro que sí, pero en la guitarra la técnica es, vamos, o sea, yo y lo admito, yo cuando me cambié de guitarra y empecé en serio con canto dije, bueno, esto es un paseo, que con todos los respetos del mundo, o sea, que canto tiene y que está muchas veces como infravalorado y que parece que es todo súper fácil porque como tú te sale la voz y en cuanto entones bien ya parece que sabes cantar, y pero que llevas no. cantando desde que eres pequeña. Claro, Entonces... pero bueno, que tiene su recorrido y tiene también su tal, ¿no? Que puedes tener mucha técnica y que es muy importante la técnica, pero tú también tienes que estar conectado con tus emociones, ¿no? Y jolín. Y tener emociones. Porque claro. Para conectar con tus emociones tienes que tener emociones y para tener emociones tienes que vivir. Claro. Que es de lo que hablábamos antes, ¿no? De que hay que aprender a vivir para contar algo. Sí, yo creo que emociones, como seres humanos, yo creo que sí tenemos. Otra cosa es que te permitas
Esto es como manifestarlas, como ¿no? en Inside Out. Pues sigue la película de Inside Out. ¿Qué pasa con...? ¿Tú has visto Inside Out 2? No, la 2 no. Pues la 2, bueno, te hago spoiler. Bueno, sí, tú cuenta. No, bueno, a ver, ¿qué pasa? Que a la niña le da el chungo porque ansiedad está ahí y no se está, o sea, se está medio manifestando. Bueno, eso es en la segunda. Vale. Bueno, a la niña le da un chungo porque al final la ansiedad es como que está a tope. O sea, bien. Para empezar, eso hay que aceptarlo. Pero en la primera, ¿qué pasa con la niña? Que la niña le da otro chungo porque está muy triste. Está muy triste, pero aunque está muy triste, ella intenta que todo vaya bien y ella intenta... Esta felicidad, pues lo típico, ¿no? Felicidad luchando contra tristeza. No, es que tiene que estar siempre bien, tiene que estar... No. Todo está ahí por algo. Y entonces por eso le da el chungo, porque al final no está permitiendo que tristeza se manifieste, sea plena, claro. se manifieste, sea plena y no haya ningún tipo de problema en que esté ahí. Y eso es así, Y tú cuando reprimes tus emociones se ve, y se ve en la música. Y se ve la gente que toca con sangre. ¿Habéis visto también Mozart in the Jungle? Buah, sí. Rodrigo de Souza. Bueno, pues que dice Rodrigo... Sí. Que toca con sangre. Toca con sangre. Eso es tocar con sangre. Highlight. Toca con sangre, highlight, claro. Toca con sangre. ¿Y cómo puedes tocar con sangre? Estando conectado a tus emociones. Completamente Pues de acuerdo. Entonces, efectivamente, la psicología estaba conectada con la música. Y tus emociones y todo debería estar, ¿no? Y vuelvo a traer aquí a Lisa Paglini, a Mariana Brila y a Raquel Andueza, que trabajamos mucho todo eso, ¿no? De cómo tienes que estar conectado y debes estar conectado a tus emociones para poder llegar al público y para poder transmitir la emoción que tú estás cantando en el área que estés cantando, ¿no? Que al final las áreas es emoción pura y dura. Sí. Entonces... Bueno, cualquier parte... En el caso del canto, claro, yo me voy a mí, sí, no, pero en cualquier instrumento también. Sí. No, o sea, bueno, me refería en cualquier parte del canto también. O sea, que estás... Creo que es lo que más está conectado con... Es que tu voz... La voz y la palabra que estás diciendo, que tiene que ir entrelazado, no puedes estar... cantando una parte muy dramática diciendo, bueno, pues mira, pues vengo aquí hoy pues a soltar el repertorio que... No. Superficial, sí, superficialmente. Y que eso se nota. Hombre, se nota un montón. Que es lo que iba a decir, que al final eso es lo que marca la diferencia, pero en cualquier intérprete, que es lo que marca la diferencia entre que conectes o no conectes con el público, entre que el público haga ¡ah! O se quede como, bueno, pues toca muy bien, pero ya, a mí no me ha llegado. Pero no me ha dicho nada. Es que se ve, igual vamos tú con la guitarra, ¿no? Supongo también. Sí, se nota. Quizá no de manera tan relacionada, porque al final la técnica es la pata que vuelve a compensar. Una pata compensa a la otra. Sí. Pero sí, o sea, al final se nota cuando hay una interpretación que se nota, que la has estudiado en todas las vertientes y que está muy bien en todos los sentidos y que tienes algo que decir con esa música. Porque no tienes por qué decir objetivamente todo correcto. Uh-huh. Incluso a veces esas pequeñas imperfecciones que salen en el momento, por la naturalidad, por la expresión que le das, sí. por el carácter comedido en los momentos que toca. Sí. Es lo que le da a tu propia interpretación. Y a veces falta esas interpretaciones personales. Que está genial conectar con la voz del compositor, con lo que quería, tal, pero solo te deja una partitura. Pero ¿qué tienes tú que decir, no? Claro. Es eso. Sí, esa persona solo te deja una partitura y no has tenido ni una conversación con él para que te cuente. Con él o con ella no te ha dicho cuál es la esencia de su música. Entonces está muy bien estudiarlo, está muy bien tal, pero tienes que poner de tu parte. Y luego que yo creo que quien compone también quiere que el intérprete ponga su granito de arena. Sí, desde luego. Habrá todo tipo de compositores, está claro, pero... Sí, no, pero desde luego que el trabajo intelectual... Ahora nos ponemos modo musicólogos. No, pero el trabajo intelectual, desde luego, es un valor añadido, claro. O sea, tu reflexión, ¿no? Sobre... Bueno, pues yo tengo esta partitura, yo tengo estos testimonios de este compositor, pero ¿qué es lo que piensas tú, no? Y eso también se puede aplicar a la investigación, ¿no? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que a ti te parece? ¿Qué es lo que a ti te transmite? Y hacer personal lo que con el debido respeto, con la debida
con el debido proceso de información previo, ¿no? De investigar, de informarte, ¿no? De saber lo que estás haciendo. Que luego también, este es otro melón, ¿no? Que te encuentras muchos intérpretes que igual, no con la cosa de, no, pues que es mi versión. Es como, a ver, no. Está muy bien que sea tu versión y fenómeno, pero también si quieres hacer una interpretación no sé, que pueda trascender o que tenga como que la gente te respete también, ¿no? Pues yo creo que es necesario el paso de investigar, de informarte al menos, ¿no? Sobre... Y de tener la humildad para meterte en el barro de cosas para darle una vuelta, ¿no? Claro, meterte en el barro, sí. Porque digo meterte en el barro porque hay que meterse en el barro. Sí, desde luego. Y digo humildad también porque a veces no pensamos que lo sabemos todo. Cuando ya tocas todo te dices, bueno, sí, esto ya lo sé. Y luego viene esa gran figura que te enseña, que te dice 4 cosas y dices, vale, pues no tenía ni idea. O que te desmonta todo. Y te lo desmonta todo. Dices, y te empieza a hacer referencias literarias a todo. Y dices, vale, controla muy bien y me falta estudiar. Claro, sí. Y por eso también volvemos al tema de que es ideal que esté como ese perfil de musicóloga, ese perfil de intérprete, porque al final es que se van retroalimentando, ¿no? Un perfil con otro. Entonces, sí. Y te iba a preguntar, así, la parte de psicología yo la veo muy importante. Como veo que me puedes dar aquí cancha. Sí. Yo metería algo de psicología en los conservatorios. Sí. No sé si en el profesional, no sé, en el superior desde luego que sí. Porque lo veo esencial, somos seres humanos y que encima trabajamos con emociones. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Que meterías algo? ¿De qué forma lo podrías llegar a tratar? O sea, ¿se te puede llegar a ocurrir? Yo creo que habría que meter la psicología o al menos algo de formación en emocional, pero tanto en los conservatorios como en los colegios o en los institutos, ¿no? Igual que hay religión, igual que hay valores éticos, igual que hay conocimiento del medio. Me queda en 2005, perdón, es que ya no hay, ahora hay ciencias naturales y ciencias sociales, algo así. Bueno, pero eso cambiaba. Época, sí, a mi época también era conocimiento del medio. Era conocimiento del medio, era mate, lengua y cono. Literal. Que por cierto era mate en rojo, al menos en mi caso, mate en rojo, lengua en azul y cono en verde. Soy de los míos. O sea, ya... Literal. Lo que pasa es que era la palabra perfecta porque te cuadraba en el horario pequeñito. Claro. Y lo ponías todo en mayúscula. Cono. Pues sí. Entonces sí, yo creo que eso debería estar porque es muy necesario. Y porque del mismo modo que agradecemos hoy en día saber la fecha de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues también creo que sería de agradecer que te hubieran dicho, oye, pues estas son las emociones que existen, aunque pueda haber más o lo que sea, ¿no? Profundizar más o menos, ¿no? Y está bien sentirlas porque están aquí por esto y por esto. Y no es lo mismo sentir esta emoción que tu conducta, ¿no? O sea, una cosa es la emoción que puedas sentir que puede estar muy bien, o sea, que es normal y que es lo que te sale por instinto, por naturaleza. Y otra cosa es la conducta que tú tengas según esa emoción. Eso ya es un matiz diferente, ¿no? Y no todo justifica, explica, eso sí, todo lo explica, pero no se justifica, ¿no? O sea, sobre todo ese tipo de cosas, ¿no? De que los niños, si se han formado o al menos han recibido esa información o esas reflexiones, luego puedan aplicarlo y, bueno, ya si quieren profundizar, lo que sea, ¿no? Pero... Sí, pero que en primera instancia tienen la herramienta, a lo mejor para acudir... a coordinación, claro, o ayuda psicológica, o incluso tenerlo ahí y decir, mira, pues me estoy planteando a lo mejor hacer magisterio y quiero saber un poco más sobre el comportamiento de enseñanza en edades tempranas. Claro. Y a ver cómo... Es una llave que la puedes coger cuando... Y es una llave fantástica porque te sirve tanto para lo personal como dices tú, como para lo profesional si luego quieres tirar por ahí, ¿no? Claro, al final por profundizar, pues todo lo que quieras tienes para profundizar. Claro. Pero dar los matices esenciales... Eso es. Es que es importante. Sí, y bueno, que lo que te digo, que tanto en lo personal como en lo profesional, y es que lo profesional, pues
como si quieres ser profe, pero es que en la música, como decimos, ¿no? Si tú tienes una gestión o sabes, ¿no? Como tienes como esas herramientas, te va a ser probablemente más fácil gestionar un miedo escénico. No soy psicóloga, ¿vale? O sea, esto lo digo con todo el respeto del mundo y seguro que hay alguien, algún psicólogo o lo que sea, que, oye, me puede dar un matiz. Pero sí que yo creo que si tú tienes esas herramientas, si tú eres consciente también de tu mochila de vida, si tú tienes esa sensibilidad o esa conciencia, ¿no? Sobre cómo funciona o cómo más o menos funcionamos, que no tienes por qué saber, lógicamente, como un especialista, ¿no? Pero sí que te puede ayudar en ciertas cosas, ¿no? Pues eso, miedo escénico, competitividad, que eso también es otro tema. No sé, o sea, ese tipo de pruebas cosas. de acceso, exámenes, Claro. de tal, compaginar. La autoexigencia, ¿de dónde viene esa autoexigencia? ¿De dónde vienen esos miedos escénicos? ¿De dónde viene esa competitividad? ¿No? O sea, preguntarnos también, ¿no? La comparación, porque de competitividad Claro. a comparación y tal. ¿De dónde viene que tú cada vez que vas a tu clase de violín te empieza a temblar la mano? Por ejemplo, ¿no? Que son cosas esenciales y que te las enseña la vida. Silencio así como... No, pero es que es verdad, ¿no? Sobre todo tomar conciencia de esas cosas. ¿Y cómo lo llevarías a la práctica? Poniendo una hora específica, concienciando al profesorado para que... Hombre, pues lo que hablábamos, ¿no? Lo primero, concienciar al profesorado y formando al profesorado. Porque, hombre, es verdad que ahora sí que hay quizá más formación que antes, porque está pues el máster habilitante, ¿no? De formación de profesorado para secundaria, y no sé si en los conservatorios también lo piden, no lo sé, para ser profe de conservatorio. Yo creo que no. No lo ubico, creo que no, es un máster en la propia especialidad. Incluso dependiendo, te vale cualquier Claro. máster, dependiendo de donde oposites. Pues que fíjate, o sea, tú te estás enfrentando a chicos, a jóvenes, sin tener ni idea de Además nada. que lo ha dicho muy bien, enfrentándote a jóvenes. Claro, Son un arma de doble filo. los jolín, jóvenes. pero oye, que no quiero poner todo el peso en los profesores porque, oye, que cada uno también tiene su parte de responsabilidad, ¿no? Pero, esa formación, ¿no? También para hacerles a ellos la vida más fácil, a los profesores, digo, en su labor, ¿no? Porque es que, jolín, se pueden ver también desbordados, ¿no? Puede ser también algo complicado para ellos. Se puede incluso enfrentar a ciertas cosas que pensaban que tenían resueltas o que ni siquiera eran conscientes, ¿no? De que tenían que resolver. Uh-huh. Entonces, dar formación, invertir en la enseñanza, La salud mental. en la salud mental, en la enseñanza, pues eso, ¿no? En que, yo qué sé, a ver, no te digo que sea esto pues lo ideal, pero, por ejemplo, en la universidad, que haya una figura de orientación, yo qué sé, igual no por grado, pero por facultad, aunque sea, que ya es mucho decir, porque una persona para 5 grados o 6 grados que tiene una facultad, más los másteres, más los doctorados... Ya. Pero bueno, o un equipo, aunque sea 4 personas, un equipo de orientación, ¿no? sí. Un equipo de orientación. La falta de información, ¿no? Como de orientación. Yo me enteré de que, yendo ya a mi vida académica, también nos trae un poco a donde estoy yo ahora, yo me enteré de que había unas becas, bueno, unos contratos predoctorales en tercero de carrera. Unos contratos predoctorales con una nota muy exigente, muy competitivos, que básicamente es ser excelente, o sea, no bajar del 9 en nada, en ningún momento durante los 4 años de carrera. Fíjate, eso ya, en tercero ya, sí. ¿Qué haces? ¿Vas para atrás? Claro, es que es la cosa, y digo, joder, si a mí alguien me hubiera dicho, para empezar, que tenía esta salida, porque claro, tú entras y dices, a ver, yo lo que he visto ha sido pues que puedo ser profa de música, que puedo ser profe de conservatorio, tanto en instituto como en conservatorio, ¿no? Yo era un poco lo que partía, ¿no? Decir, bueno, pues el profe que a mí me gusta, ¿no? Y bien. Pero, joder, de repente te ves, oye, ¿por qué investigación? ¿Por qué no, no? Si luego te encuentras con algún profe, que ahí sí que, le estoy agradecida también siempre a estos profesores,
que te dicen, oye, ¿y por qué y doctorado, Patri? Y de pronto como que se te abre ahí, ay, que esta persona me ha dicho que ¿y por qué no hago el doctorado? Ay, pues igual lo hago, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué fue lo que pasó? Que me vi en tercero de carrera, Cristina Bordas, de hecho, me dijo, oye, Patri, el doctorado igual, pues, o sea, ¿no has pensado en hacer doctorado? Y entonces te ves ahí que llevas ya 3 años arrastrando, que bueno, yo siempre he sido buena estudiante, pero no excelente. ¿Por qué? Porque tenía el conservatorio y porque a mí me gusta quedar con mis amigas y con mis amigos y tener mi vida también, ¿no? Entonces igual... Y que ser excelente muchas veces no requiere el saber más información, sino saber hacer mejor los exámenes. Eso es. Y involucrar el tiempo en poner en práctica una cosa que no está poniéndose en práctica. Claro. No sé si me explico. Sí. Estudiar para el examen. Claro, que esa es otra, ¿no? Que yo muchas veces lo he dicho y lo he hablado con otros compañeros, que lo que pasa con estos contratos predoctorales es que no son... no sé cómo decir. A ver, tú puedes ser un estudiante brillante, un estudiante de 10. ¿Por qué? Pues porque se te da bien hacer exámenes, se te da bien estudiar y bueno, pues encima con el tipo de exámenes que se hace en la universidad, o sea, escritos, ¿no? Pero luego como investigador puedes no tener un perfil de investigador, ¿no? O sea, tú puedes ser un maravilloso estudiante, pero como investigador no dar un palo al agua. Y al revés, y ser una persona que se haga muñas preguntas, que quiera indagar de dónde están, a la fuente, tal, preguntarse sobre todo, y luego los exámenes se le dan mal porque... Por lo que sea. A lo mejor no plasma bien las cosas de forma o igual escrita. El formato pues eso, ¿no? Escribir. Igual si le haces el mismo examen en formato oral, te lo clava la retórica es su fuerte. Claro. ¿Sabe? Entonces, bueno, pues eso es un tema aparte. No, pero bueno, que también está bien reflexionar sobre ello, ¿no? Y... Bueno, yo lo pongo encima de la mesa y sí. sí. Lo ponemos encima de la mesa, pero no, claro, sí está muy bien, quiero decir... Además, yo creo que va a servir también esto para ciertas personas, ¿no? Que estén en ese proceso de... Porque yo lo pasé muy mal. Yo lo pasé muy mal el año pasado. O sea, cuando me enteré yo de todo eso y verme que yo tenía una media de 8,5, pero... Oye, que dices, joder, no es mala media. No está muy bien. Pero encima me tengo que sentir yo aquí como mal porque no... Pues a ver... Pero sí, porque dices, joder, llevo ya 3 años con esta media, a ver ahora cómo puedo hacer yo para subirla al 9,5. Pues no puedes. Matemáticamente, lógicamente no puedes porque no llegas. Entonces es muy frustrante y yo sí que en ese sentido lo pasé un poco mal porque pues eso, te empiezas como a exigir mucho para subir lo máximo posible, para que te dé por una hipotética, ¿no? Pues imagínate que de pronto, ¿no? Me sale algo y bueno, pues... la conclusión a la que he llegado es que al final me ha salido algo y de jolín. Pues otra vez, ¿no? Jolín, todo lo que mal lo he pasado, qué mal, ¿no? Cuánto me he exigido y al final, fíjate tú, pues la vida te lleva pues por ahí, por esos caminos. Igual es que no tenías que tener una beca predoctoral en ese momento, ¿no? Igual. Creo que también esa forma de exigirte también te ha llevado a donde estás ahora. También. Ese compromiso, ¿no? Esa organización para hacer las cosas. Claro, sí. Al final todo también tiene su proceso y... O sea, yo me arrepiento de haber sufrido tanto, porque igual no hubiera sido tan necesario. Pero también lo pienso ahora y igual sí. No. Igual. Pero lo importante es que te das cuenta y dices, bueno, pues ya hice mi inversión emocional, como digo yo. Inversión emocional. Ya hice mi inversión emocional el año pasado. Ya estuve a tope con los exámenes, yendo a todas las revisiones, encima con una beca de colaboración que me dieron con mi tutor, que es maravilloso. Y bueno, pues bien, ¿no? Pero ahora ya dices, joder, igual vamos a rebajar ya un poco el nivel, vamos a ser un poquito más mediocres. No hace falta sacar un 9 en todo. Si tenemos que tener un 8, pues ya está, y no pasa nada, ¿no? Entonces, como, pues decir, vale, yo ya he hecho esta inversión y ya no, pues ya está, no hace falta ya. No hace falta sufrir más. Vamos a rebajar un poquito el nivel, que tenemos que estabilizarnos un poquito mental y emocionalmente, que si no igual acabamos mal, ¿no? Claro. Entonces, pero es que hay mucha gente que no sabe parar, ¿eh? Y encima la academia es muy exigente y la investigación es muy exigente, muy un poco esclava, competitiva, ¿no? Te mantiene, un poco esclava, de que te mantiene... Sí, y que nunca es suficiente.
Sí. Pero eso se ve en los predoctorales, en los postdoctorales y en los que son ya casi profesores titulares, que siempre está la NECA ahí en el oído diciéndote tienes que tener más y tienes que tener más y tienes que tener más. Nunca es suficiente, nunca es suficiente. Pero no es que nunca sea suficiente por la persona, que también puede ser, es que nunca es suficiente por el sistema, o sea, por cómo está configurado todo, ¿no? Para que tú puedas ascender y puedas ser el mejor. Eso es un melón. Uy, Pero eso me gustaría tratarlo en otro momento porque me parece muy interesante y para que Otro podcast. Sí, para que me expliques bien, enterarme bien y poder hacer las preguntas de investigación pertinentes para... Yo encantada de orientar, yo como, vamos, y también en ese sentido agradecer también a los que han sido pues mis orientadores un poco en ese sentido, pues el que fue mi tutor tanto de la beca de colaboración como mi TFG, los que han sido mis hermanos mayores académicos, como les digo yo, que gracias a ellos pues he aprendido cosas, ¿no? Y siempre está bien tener una referencia y, vamos, todo lo que necesites, yo en lo que pueda ayudarte, pues sí. Pues te lo agradezco un montón. Igual que a quien... O sea, yo creo que también en ese sentido tenemos que hacer un poco tenemos que tener conciencia de grupo, ¿no? De equipo, de decir, jolín, estamos todos aquí en las mismas, pues vamos a intentar ayudarnos, ¿no? Y vamos a intentar echarnos una mano. Desde luego. El pueblo salva al pueblo también un poco, ¿no? O sea, sí, eso es así. Sí. Te quería preguntar en lo que estás metida ahora, que vienes recientemente del archivo Falla, de investigar. Cuéntanos un poco, porque vamos, maravilloso. Sí. Bueno, es que este año, pues lo que decía yo antes, que es que este año ha sido apertura absoluta, también un poco incómoda, porque son como muchos cambios, he tardado un poco en estabilizarme, ahora ya estoy más estable. Pero bueno, pues lo que pasó fue que yo terminé el grado y nada más terminar el grado, pues me salieron oportunidades de pues, profesores que apuestan y gente que apuesta por el empleo joven, que creo que es importante también, ¿no? Que bueno, pues me salieron un par de oportunidades y allí que empecé. Y una de ellas, que fue donde al final me entré, fue del archivo Manuel de Falla. Y bueno, pues ahí he estado como 6 meses trabajando. Bueno, era un programa... ¿cómo se dice esto? Es un programa de formación en alternancia con el empleo. Entonces, es como que a ti te enseñaban a ser archivero musical, encima especializado en Manuel de Falla, que era una primera parte formativa, y luego una segunda parte que ya era el propio contrato en el que tú trabajabas con el fondo epistolar haciendo la descripción para luego subirla a Pares, que es una base de datos muy importante del ministerio, ¿no? Que es muy importante ambas cosas porque no te puedes poner a hacer la segunda parte sin dando la formación, eso, ¿no? es claro, tú tienes que tener unos conocimientos en documentación, sobre todo en archivística, pues al menos de manejar los conceptos, ¿no? Pues, para que luego en la base de datos tú sepas... Sí, que todo tiene una estructura y un orden. Claro. Que lo tienes que hacer según se venía haciendo para que... Y en ese sentido también tu bagaje musicológico y lo que sepas de Manuel de Falla, lógicamente va a jugar en ti, o sea, te va a venir muy bien porque vas a saber que por eso es lo que necesitaban, ¿no? Gente especializada en... que supiera archivística, pero que también tuviera esa faceta de musicología y de música, porque tú te vas a tener que enfrentar a nombres de compositores, a nombres de, bueno, en fin, a hechos histórico-musicales que igual, pues eso, que si no tienes el grado o que no has estudiado, no estás puesto incluso en ese compositor, no vas a saber muy bien cómo abarcarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, pues la segunda parte fue trabajar con las cartas, haciendo la descripción de las cartas, y fue la verdad muy interesante y fue un poco lo que me llevó a hacer mi TFM y elegir la temática de mi trabajo fin de máster actualmente, que es sobre una obrita suya que no se ha trabajado mucho y que tampoco se ha difundido mucho. Creemos, Elena Torres Clemente ya lo dijo en una publicación suya, pero bueno, pues hubo ahí un malentendido de fechas. Él quiso evocar una escena en la que Felipe V e Isabel de Farnesio se fueron a la Alhambra de visita, ¿no? Y como que se inspiró en esa escena de la Alhambra y tal para configurar un poco el ideario de toda la obra, porque él está obsesionado con la Alhambra. Y pilló mal la fecha. O sea, lo situó ese hecho histórico en su programa previo a la obra en el siglo XVII, cuando eso fue en el siglo XVIII. Entonces, bueno,
Os volvió locas completamente. Claro, Elena Torres fue quien percibió esa incorrección cronológica. Entonces, bueno, yo también estoy ahora un poco, además de haciendo el estudio, análisis Y a ver y qué demás. dice que se ha confundido el propio compositor. Claro, bueno. Porque eso es mojarte de pero una eso forma. no lo puedo decir porque estoy trabajando ahora en ello. No, eso es dar spoiler. Entonces esto lo corto también. No, eso, no. No, claro, es lo que estamos también haciendo, ¿no? Es una parte del TFM, ver qué pasó ahí, y por qué hubo esa incorrección. Y oye, si encontramos algo genial, si no, pues nada. Sí, pues. Pero bueno, entonces, bueno, con mi TFM pues empecé con ese archivo, o sea, con ese contrato y bueno, luego pues la cosa salió al final por otro lado, porque yo, bueno, pues aunque estaba ahí, yo iba echando mis currículums a la universidad también, porque yo lo que realmente quería era tener un contrato de investigación. Y porque trabajar en la uni es que se trabaja muy bien en la uni. Ya. Es que trabajar en la uni se vive muy bien, ¿eh? Ya, Es también bastante precario. O sea, hay que eso es lo que te quería preguntar sí, también, porque hay se vive que bien ser... porque quizá tiende a una estabilidad económica mayor que si te buscas la vida. Sí. Pero a lo mejor económicamente tampoco es que esté muy bien Es muy pagado. precaria, la investigación es muy precaria y eso hay que ser honestas, y hasta que no te estabilizas pues un contrato ya de contratado doctor, profesor titular, es muy, muy precario. Pero es verdad que te permite algo que yo en ese momento necesitaba y necesito y valoro, que es la flexibilidad. Y eso es algo que la academia, la verdad, que te... Depende también, ¿eh? O sea, depende del ámbito, depende de con quién estés, depende de lo que tengas que hacer, pero en general, al menos en musicología, sí que es bastante flexible. O sea, tú al final tienes tus objetivos, tienes que hacer tus tareas, lo que te manden a hacer, y ellos con que lo hagas y lo hagas bien, y pues eso, al final es lo más importante. O sea, no es tanto como echar X horas, sean más o menos productivos, sino va por objetivos y ya está, ¿no? Y también está bien porque así te organizas tú un poco como quieres, te permite irte de estancia al archivo Falla para investigar sobre tu TFM, y es un poco lo que yo he valorado y bueno, y actualmente estoy como ayudante de investigación en el grupo de iconografía musical. Entonces, sí. Entonces, bueno, estoy ahí entre... Es súper amplio la iconografía musical. Claro, dices iconografía musical, yo me quedo como, wow, porque es un terreno Es un amplísimo. terreno muy amplio, sí, que además, claro, de alguna forma me trae de vuelta al barroco, que es lo que a mí me encanta, ¿no? Que es un poco lo mío. Y que te requiere de haber estudiado un montón de disciplinas también, porque en la iconografía se ve representado todo. Sí. Lo que es el arte, lo que es la vida cotidiana, lo que es todo. Sí, sí, completamente. O sea, he dicho dos cosas, pero es que por decir algo, vamos. Sí, completamente. Y a mí me encanta, porque además también como tenía esa parte también me interesaba mucho historia del arte, me gusta mucho historia del arte, pues joder, estoy como en mi sitio. Entonces, bueno, estoy TFM Manuel de Falla, canto con Raquel Andueza, que me estoy centrando un poco en barroco, pero también hacemos obras de siglo XX, lírico y demás. Y luego, pues en el proyecto de iconografía, pues un poco... A mí me preguntan qué quiero hacer y yo siempre digo barroco, pero luego digo, pero tú dime otra cosa, porque yo es que soy muy pesada con barroco, entonces... Y de pronto igual me dicen otra cosa y digo, oye, pues qué bien, ¿no? Pero sí, pero al final lo que me gusta, porque soy muy pesada con barroco, es que todo está unido a barroco. Manuel de Falla con Siché, pues eso, basado en esa visita de Isabel de Farnesio con Felipe V, evocando también al teatro, las comedias de corte mitológico de Calderón y toda esta gente, ¿no? Ya tengo ahí eso. Luego tengo de este proyecto de iconografía, pues eso, todos los cuadros del barroco, pues todo eso. Y luego canto con Raquel, pues también... El lamento de la ninfa, que estoy ahora con ella. Pues bueno, pues eso, al final... Y bueno, pues ves que todo de alguna forma te ha llevado a donde estás ahora. Y igual no era el camino que primeramente tenías pensado, ¿no? Igual yo tenía pensado otras cosas, otras instituciones, otros profesores, otra gente, ¿no? Pero al final pues te das cuenta de, oye, pues igual... Era este el camino, era esta la forma de mantener el barroco en mi vida, esta la forma de interpretarlo todo, como de abarcarlo todo, ¿no? Y que
que la forma de conjugarse todo, de cohesionarse todo en una forma de vida que es la que tengo ahora, que estoy súper contenta con ella. Me alegro muchísimo, o sea, que da gusto escucharte. Te preguntaría Gracias. si alguna cosa sobre la JAM también, porque claro, todo esto también lo compaginas estando, Con la JAM. siendo la, y corrígeme si me equivoco, como la directora ejecutiva de la joven asociación de musicología de Madrid. Sí, la presidenta. Presidenta, sí, bueno. ejecutiva, pero sí, que estás ahí en la cabeza. Sí, sí, la JAM, retomamos la JAM hace un año, un poquito más de un año, y pensamos que, vamos, esto fue porque era necesario. O sea, la musicología hecha o aplicada o conectada a los jóvenes creo que es algo muy importante, de cara sobre todo a uniéndolo con el tema de las oportunidades, de empezar tus primeras incursiones, ¿no? Como en la musicología siendo joven, ¿no? Con las oportunidades que necesitas, que te pueden venir bien. Entonces es un poco lo que estamos haciendo y era un poco la razón por la que era necesario, completamente necesario, retomar la asociación. Y bueno, pues estamos ahí en proceso. Tuvimos en octubre los encuentros de orientación profesional, que espero repetir en algún momento. Espero que vaya bien y podamos repetirlo, porque fue una jornada hablándonos de todo esto de la información, de la orientación, de las figuras, ¿no? Las figuras, los referentes, tener un referente, ¿no? en algo. Pues fue un poco así, ¿no? Fue un encuentro en el que pudimos reunirnos con diferentes profesionales del mundo de la musicología, del mundo de la música, incluso del mundo de la documentación musical, y en el que fue un espacio completamente abierto de charla informal, además, ¿no? Como para ir compartiendo puntos de vista, ¿no? Sí, de una forma cercana, ¿no? Que no sea lo típico de parece que yo estoy aquí abajo y de tú charlas, arriba, ¿no? ¿no? Esa jerarquía rara que muchas veces encontramos, ¿no? Es que, ay, madre mía, esta persona. Bueno, pues esa persona come como tú todos los días, esa persona se levanta como tú todos los días y tiene el síndrome de la impostora como tú todos los días. Que poco se habla, pero es que es verdad que somos personas ante todo, ¿no? Y fue muy gratificante, ¿no? También ver a los compañeros, a jóvenes, ¿no? Que acudieron y preguntaron, tuvieron una participación activa y pues yo creo que eso fue una muy buena forma de retomar toda la actividad de la JAM. Y después de eso, pues hemos tenido alguna actividad más, pero creo que lo que más destacaría es el congreso que tenemos en noviembre, del 19 al 21, si no recuerdo mal, que tendrá sede en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense y en la Escuela Superior de Canto. Y bueno, pues es un congreso al que os animo a los que vamos, a cualquier musicólogo que esté haciendo incursiones en la investigación, a presentar su propuesta y animarse a ir, porque va a ser un entorno, estoy segura que igual que el de los encuentros, muy familiar, muy cómodo para empezar a coger soltura, ¿no? Y a ir viendo un poco, pues oye, viéndote un poco, ¿no? En ese rol, en ese... Sí. Ir practicando, ¿no? Claro, ir cogiendo tablas, claro. Sí. Que a veces como que da un poco de impresión, ¿no? El presentarse en un congreso. Uy, sí, yo la primera. Vamos, yo eso lo veo como... O sea, yo me podría poner delante de mucha gente tocando la guitarra que no tendría ningún problema, pero me pones en un congreso, digo, claro. A ver si la lío, que aquí la gente sabe mucho. O no tanto, ¿no? La gente... Ya, luego la gente da el pego, pero solo el hecho de decir, buah, es que tengo que hablar y... Sí. Y hablas bien, ¿no? Sí, ¿sabes? Bueno, pues... Que esto es un poco lo mismo, que luego esto también, ¿sabes? Pero como eso es... Están con gente de la misma especialidad, todo, ¿no? Sí, bueno, este congreso lo bueno que tiene, creo que es bueno, es que... Esperemos que sí. es bastante general. O sea, hemos querido dar cabida a que haya todo tipo de propuestas para que no se quede nadie fuera. Esperemos que no se quede nadie fuera, en el sentido de...
pues eso, dentro de que hay una selección, ¿no?, de propuestas y demás, pero intentar abarcar lo máximo posible para que la gente pueda tener oportunidad de presentar sus investigaciones. Sí. Pues bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos has traído. Habrá más. Sé que te has quedado con ganas de más. Va a haber más. Hay tantos melones. Sí, es que hay muchos melones. Pero bueno, hemos abierto mucho, sí. yo creo. De verdad, ha sido todo un placer. Igualmente, muchas gracias por acogerme aquí y por aguantar, que hay que decir que esta persona lleva toda la mañana hablando, haciendo entrevistas, está aquí que no escuchando todo lo posible. Escuchando, pero claro, escuchando activamente, eso tiene su cosa, tiene su aquel. Tengo la cabeza un poco ya petada. Entonces nada, que muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Patricia.